Feliz sábado. Estamos de fiesta por dos razones, si no es que más. Estamos de fiesta porque hoy es sábado. Hoy es el día donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios. Y estamos de fiesta porque hay muchos uniformes entre nosotros. Hoy es el día del conquistador. Y le agradecemos a Dios que tenemos la oportunidad de involucrar tanto adultos como jóvenes en el ministerio de la iglesia. Hay lugar para todos en la amplia viña de Dios, desde el pequeño hasta el encorvado también, y los que no están encorvados también. Quiero pedir una disculpa formal. Se supone que yo también debería de estar uniformado, pero desgraciadamente no he traído mis cosas completamente de Montemorelos y mi uniforme todavía está por allá. El siguiente año, hermano, les prometo que sí me van a encontrar con mi uniforme de guía mayor, porque el conquistador ya no me queda. Dicho esto, quiero invitarlos a buscar en sus Biblias. En la lectura bíblica, en el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. La ocasión donde por primera vez Jesús se encuentra con dos personas, dos jóvenes que llegarían a ser más tarde discípulos suyos. Quiero decir que me siento contento porque tengo varios miembros de mi familia en este lugar, en esta mañana. Tengo miembros de mi familia materna y mi familia paterna. Tengo a mi padre, el señor Daniel García, está de este lado. Y es un placer tenerlos a ellos. Tengo a mi tía Noemí y a mi primo Cristian que están enfrente. Tengo a mi tío Pedro que nos visita de Montemorelos, mi tía Sara, Yasmín y Hans. Y por allá en la esquina tengo a Kelby y a Samuel, que también son primos. Entonces, no solo me siento entre familia cristiana, sino también me siento entre familia carnal. Y es un privilegio para mí en este día traer la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia y vamos a entrar en un estudio acerca del discipulado. Pero antes de hacerlo, quiero pedirles que ahí donde están, que inclinemos nuestro rostro, pedir la bendición sobre la palabra de Dios. Padre eterno, tú has hablado de muchas maneras y muchas veces a través de tus siervos los profetas. Pero en este día, Señor, te pedimos humildemente que hables a través de tu Hijo Cristo Jesús. Que Cristo Jesús sea levantado y al ser levantado nos atraiga a todos hacia Él y podamos encontrar salvación. Por mi parte, cúbreme, Señor, bajo la sombra de tu cruz. Sea yo un instrumento nada más. En la sangre de Cristo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18 nos dice: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré de vosotros pescadores de hombres. Versículo 20, y ellos al instante lo dejaron todo y le siguieron. Primera vez que Jesús se encuentra con estos jóvenes, pero es interesante la manera que los llama. Aquellos de ustedes que están en la universidad y que entraron con mucho dolor y mucho sacrificio al Politécnico y a la UNAM y a otras diferentes universidades que tomaron el examen varias veces y varias veces no se quedaron, y otros que la pasaron a la primera y entraron al Politécnico y no hubo ningún problema porque se quedaron en la escuela que querían. Imagínense que todos nosotros tenemos una carrera prometedora en cualquier negocio que vamos a tener. Si tienes un negocio de
mecánica, tienes un buen negocio, tienes varias personas trabajando contigo y te va bien. Y de repente llega un hombre extraño que solamente has visto una vez. Porque estos discípulos ya habían visto a Jesús. Porque ellos eran discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista, nos los dice Lucas. Ellos ya eran discípulos de alguien. Y Juan el Bautista no era un personaje, era un personaje muy peculiar. Imagínense que ustedes tienen un negocio prometedor como pescadores. Tienen sus propios barcos y se dedican a abastecer de atún a las compañías locales que hacen el atún enlatado. Y que de repente viene un hombre que solo han visto una vez en su vida. Y este hombre les dice, ven, déjalo todo y sígueme. Para muchos tal vez no tendríamos el versículo 20 del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. No diríamos, y al instante dejándolo todo, lo siguieron. Si ustedes tienen una beca en la SAI o en la Iberoamericana, no se avienten en la escuela que quieran, Harvard, Oxford, Brown, la que quieran. Y de repente viene un hombre que solamente han visto una vez en su vida. Y este hombre les dice, ven, déjalo todo y sígueme, porque yo voy a ser un profesionista mejor de lo que tú vas a llegar a ser en esa escuela. Ustedes dirían, claro que sí, señor. Y dejando los libros y la computadora, le siguieron. ¿Lo harían? Lógicamente y honestamente lo haríamos. ¿Cuántos dicen que sí? Como 4 o 5 personas, algunas manos allá arriba, promedio de 10. ¿Por qué estos jóvenes siguieron a Jesús? ¿Por qué lo siguieron? Porque tenían mucho que perder y no sabían qué iban a ganar. Y según las leyes de los negocios, aquellos de ustedes matemáticos, aquellos de ustedes que estudian negocios, si un negocio no es redituable, ¿para qué le inviertes? Si no sé lo que le voy a sacar y si no estoy seguro que voy a ganar más de lo que invierto, ¿para qué le meto? ¿Por qué siguieron estos jóvenes a Jesús? ¿Por qué dejándolo todo, sus estudios, sus trabajos, sus escuelas, siguieron a Jesús? Y para ver eso tenemos que analizar el sistema de educación judío. Sistema de educación judío. Porque para aprender lo que era un discípulo, tenemos que ver lo que ellos consideraban un discípulo en sus tiempos. El sistema de educación judío tenía 3 escuelas. La escuela primaria, la secundaria y nivel superior. Obviamente no se llamaban como nosotros las conocemos el día de hoy. Tenían nombres distintos. Y de hecho, cuando ustedes van al libro de Deuteronomio capítulo 6, y quiero que lo busquen. Libro de Deuteronomio capítulo 6. Libro de Deuteronomio capítulo 6. La oración más famosa de un judío. Para nosotros, como cristianos, tal vez la oración más famosa en la Biblia es el Padre Nuestro, ¿cierto? Y la conocemos de memoria. Para el judío, la oración más famosa es el Mishnah Yisrael, que se encuentra en Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, Mishnah Yisrael, Jehová tu Dios, uno es. Y luego el siguiente versículo dice, y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el versículo que sigue da una instrucción acerca de la educación. ¿Qué es lo que dice el siguiente versículo? Y repetirás estas palabras a tus hijos. Y se las vas a repetir cuando se levanten y cuando se acuesten. Y cuando estén comiendo. Y las vas a escribir en los postes y en los dinteles de tus puertas. Y te las vas a escribir en la frente y las vas a colgar en tu cuello. Dios había instituido un sistema de educación para los hijos. La educación cristiana, moviéndonos un poquito más hacia otro lado, la educación cristiana tiene 3 escuelas. La escuela, la iglesia y la casa. Si tú no educas a tus hijos en la casa, de nada te sirve la escuela ni la iglesia. Si en la iglesia no educan a tus hijos, de nada te sirve la escuela y la casa. Y si en la escuela no te educan a tus hijos, de nada te sirve la iglesia y tu casa. Tienes problemas.
el sistema de educación judío se enfocaba en que cuando los niños empezaban a crecer, los padres ya les estaban repitiendo las palabras de Dios. Dios nos dijo esto, Dios se reveló de esta manera, Dios ha sido bueno con nosotros de esta manera, para que cuando el niño creciera, el niño ya tuviera una comprensión de quién era Dios. Y a la edad de 5 años, no a los 6 creo que entran a la primaria, ¿no? A la edad de 5 o 6 más o menos, dependiendo. A los 5 años entraban a la primera escuela de educación judía que se llama Bet Hashafer. Bet en hebreo significa casa, de ahí sacamos Bet El, casa de Dios. Y Bet Hashafer significa casa del libro, está en hebreo, significa casa del libro. ¿Y qué les enseñaban? ¿Qué les enseñaban en esa escuela? ¿Qué libro les enseñaban? ¿Casa de qué libro? Del Antiguo Testamento, del Torá. Esa era la casa del libro. Y de la edad de 5 años, a la edad de alrededor de 11 y 12 años, el niño iba a Bet Hashafer. ¿Y saben cuál era la primera lección que tenían los niños ahí en Bet Hashafer? Porque sus maestros no eran pedagogos o puericulturistas. Era el rabino de la sinagoga, el rabino encargado de los sacrificios, de los servicios de la localidad, era el que se encargaba de darle clase a ¿quiénes? El pastor licenciado en teología se encargaba de darle clases a ¿quiénes? A los niños. Y generalmente en la sinagoga se construía un edificio aparte, que era la casa de los estudios, y en esa casa de los estudios venían todos los estudiantes y prestaban atención, y ahí estudiaban, era su escuela, al lado de la iglesia, al lado de la sinagoga. Y el mismo rabino que oficiaba en la sinagoga era el maestro que les daba clases en la escuela. Y la primera cosa que hacían, entraba el rabino y los sentaban en banquitas, tenían banquitas como tronquitos nada más, y ustedes imagínense niños y niñas de 5 años, todos sentados, y no eran 5 ni 10, eran todos los niños de la comunidad, porque era un deber del padre judío mandar a sus hijos a estudiar. Entonces imagínense chavos, todos sentados, 5 años, y la primera cosa que hacía, entraba el rabino. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la escuela. Hoy es su primer día. Y en ese tiempo no había que pasaban los libros de la SEP, iban regalando libros de la SEP. Y los niños no tenían mochilas ni nada, ni cuadernos como nosotros tenemos. Sino lo que tenían era una tabletita de madera generalmente. Un pedacito de madera como una tableta. ¿Qué iPad ni qué iPad? Ahí tenían ellos su tableta de madera o de arcilla generalmente. Y lo que hacían en esa tabletita, ponían un poco de cera. Ponían cera y la embarraban de cera. Y el niño con un pedacito de arbolito, una ramita, aprendía ¿a qué? A escribir hebreo. A ver, caligrafía, letra A, 20 veces, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula. Y cuando terminaba de llenar su tableta, lo único que hacía, le pasaban un poco de fuego y ¿cómo quedaba? Entonces todos los niños sentados en la escuela con su tabletita, todavía no le echaban la cera, y lo primero que hacía el rabino traía una jarra de miel. Ahora a los niños les gustan los dulces, y si tú le das una bolsa de dulces, ¿el niño qué? Se la come. Por eso luego ves los niños con dientes picados y ya se le están cayendo a los niños negros y todo, ¿no? El rabino, en ese tiempo no había dulces, no podías comprar la paleta de sandía con chile. De hecho, mi mamá me cuenta que en sus tiempos, y tal vez mi tío también puede confirmar la historia, es que muchas veces sus dulces eran un pedacito de piloncillo. La mamá les conseguía piloncillo y ven que cómo está, y cortaba un pedazo y órale. Y esos eran los dulces, antes de que llegaran las colaciones y lo que demás se fue desarrollando con el tiempo, ¿no? Y lo primero que hacía el rabino, agarraba y pasaba con su jarra de miel y les empezaba a poner a cada uno de los niños en la tableta. En la tableta, en la tableta, en la tableta, en la tableta. 200, 300 niños los que hubiera en la comunidad. Tomen. Y luego se salía. Y lo primero que hacía, les daba una bendición a los niños. Los judíos eran grandes en dar bendiciones a la gente. Les gustaba bendecir. Y lo primero que hacía los niños, todos viendo miel, porque era muy, muy cara. No se conseguía fácil la miel, no había muchos apicultores en ese tiempo. Era muy cara la miel. Y los niños viendo que tenían algo que tal vez en su vida habían probado 1 o 2 veces, porque no era muy común
era cara, era difícil de encontrar. Se quedaban viendo a la miel ansiosos por comerse su dulce. Y lo que hacía el rabino, se presentaba delante de ellos y alzando las manos decía: que la palabra de Dios sea tan dulce como esta miel. Y luego les decía: éntrenle. Y ustedes se ponen a imaginar a los niños como cuando comen mango, que verdad que son bien cuidadosos en quitarle la piel y matando la tableta con la miel. Ahora imagínense, si tú eres un niño de 5 años, que la primera lección que tengas acerca de la palabra de Dios sea que esta palabra que Dios nos ha dado, que este Torah que Dios nos ha dado sea tan dulce como esta miel. Imagínense qué idea crea en la mente del niño. Yo quiero ir a esa escuela todos los días. Ahí dan dulces. Y se pone buena la cosa. Mi maestro es medio raro el maestro, ¿verdad? Como que explica cosas medio de maneras raras. Pero yo quiero ir porque hay dulces. De hecho, David mucho en sus salmos dice: tu palabra es dulce como qué. Salmo 119, 103. Tus palabras son más dulces que la miel. Ezequiel 3:3. Y comí tus palabras y fueron dulces como la miel. Por eso ellos tenían la ideología de la miel. Decían: que tus palabras sean sabrosas como el piloncillo, o como el pastel de chocolate, o el dulce que a ustedes les guste más. Que hasta a veces nos queremos meter en una coma diabética para comernos, ¿no? Y al niño se le empezaba enseñando el Yom Kippur, el día de la expiación, en el libro de Levítico. La primera lección que se le enseñaba al niño es: algún día va a venir el Mesías, que representa este cordero, y él va a venir por nosotros y va a morir por nosotros. Era lo primero que se le enseñaba al niño, y luego empezaban a enseñarle los salmos, porque cantaban con los salmos. Y aquellas de ustedes que son maestros o maestras de niños, ustedes saben que la música, a los niños ¿qué? Les gusta. A, B, C, D, E, F, G. Para que se aprendan el abecedario en inglés, les cantas la canción para que se lo aprendan. Y empezaban a cantar los niños. Y se aprendían las lecciones de la Biblia. Para graduar de Bet Hashafer, tenías que aprenderte Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Si querías graduar a la edad de 11 o 12 años, tenías que saberte de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, la enseñanza dada por Yahweh a Moshe, a Moisés, el profeta por excelencia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A ver, hijo, ¿qué dice Génesis 28:1? Y el niño: a ver, mijo, ¿qué dice Levítico 15:4? ¿Podremos haber graduado Bet Hashafer, hermanos? De memoria. Y en ese tiempo no estaban divididos por capítulos y por versículos. Eso fue hasta 1700 los capítulos y hasta 1800 los versículos que los dividieron. Entonces las personas, los niños, el maestro recitaba un pasaje y el niño automáticamente tenía que saber dónde se encontraba ese pasaje y recitar el que le seguía. Porque si querías graduar de la primaria de Bet Hashafer, tenías que saber el Pentateuco de memoria. Inclusive, ¿saben cómo los examinaban, cómo se graduaban los niños? ¿Se acuerdan del libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2? Capítulo 3. Cuando Jesús es llevado al templo por primera vez, ¿cuántos años tenía? 12. Tenía 12 años. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Está en los escalones ¿de dónde? Del templo, y está aventándose sus guerritas. ¿Con quiénes? Con los rabinos, con los maestros de las escuelas. ¿Saben cómo analizaban que un niño estaba listo para pasar Bet Hashafer? Los llevaban al templo por primera vez porque no podían entrar antes de esa ceremonia.
Los llevaban a los 12 años y los ponían que se sentaran en los escalones del templo. Y entonces venía el rabino de la provincia, de la iglesia central, venía el rabino y traía a todos sus conquistadores de edades de 11 y 12 años y los sentaba en la escalinata y le decía al rabino de la iglesia de Tacubaya, que también traía a sus conquistadores y los sentaba en la escalinata del templo, le decía: rabino, por favor, analíceme a mis alumnos y dése cuenta que están listos para graduar. Entonces el rabino de otra escuela pasaba y empezaba a preguntarle a cada uno de los niños: ¿qué dice esto? Y le recitaba un versículo. Y el niño tenía que, está en tal lugar, en tal, y esto es lo que sigue. ¿Y el niño qué? Lo recitaba. Y al que no pudiera pasar ese examen, le iba muy bien. Los separaban como los corderitos y los cabritos, ponían a los niños que habían pasado el examen, los ponían de un lado, que no eran muchos, y ponían a los que no habían pasado del otro lado. Entonces venía el rabino de su escuela, que les había enseñado Bet HaShafer, casa del libro, y se presentaba ante los que no habían pasado y les daba una bendición. Alzaba las manos una vez más y decía: han demostrado ser buenos judíos y han demostrado que aman a Dios, pero no tienen lo que se necesita para continuar en este camino. Vayan a sus casas y aprendan el negocio de sus padres. Y los niños, 11, 12 años, ponchadísimos los niños, se iban a sus casas porque no habían aprobado Bet HaShafer. No, mamá, es que me reprobaron. Ni modo, hijo. Aprender el negocio de los padres. Y es interesante, Mateo 4, 18. Y echaban la red al mar porque estaban dedicándose al oficio de ¿quién? ¿Habían pasado Bet HaShafer? ¿Habían pasado Bet HaShafer? Ahí también hubiéramos estado nosotros, no echando reír. No habían pasado. No habían aprobado la primaria estos chamacos. Después venía la segunda escuela, de 12 años hasta los 16, 17 años más o menos, Bet Talmud. Y Talmud en hebreo, de ahí sacamos la palabra discípulo. Talmud significa enseñanza. Bet Talmud, casa de la enseñanza. Bet HaShafer, casa del libro. Bet Talmud, casa de la enseñanza. Y discípulo en hebreo es Talmudim, que es aquella persona que aprende. Es lo que significa. Aquella persona que aprende. Puedes aprender lo que tú quieras, pero un Talmudim, un discípulo, es aquella persona que aprende. Entonces llegaban a Bet Talmudim y se tenían que aprender Josué. ¿De Josué hasta dónde? Hasta Malaquías, de memoria. Para la edad de los 17 años, 16, 17 años, el que graduaba de Bet Talmud tenía que saberse de memoria todo el Antiguo Testamento. Para las señoritas, graduando Bet HaShafer a la edad de 11, 12 años, el rabino les decía: mijas, ustedes están listas para casarse, vayan a su casa, aprendan a cocinar, a limpiar, aprendan el negocio de sus padres y cuando venga un varón por ustedes, díganle que sí. Y las mandaban a la casa y ya no estudiaban. Bet Talmud solamente era para hombres. No hay en la historia una sola persona que llame a mujeres, excepto Jesús. Es el único rabino en la historia judía que se ha atrevido a tener discípulas. Y tienes el Club de las Marías, el cual se menciona en el libro de Lucas, María Magdalena, María la madre de Tadeo, y dice, y otras Marías más. El único rabino en la historia que tenía discípulas. ¿No es maravilloso Jesús? Hermanas, ¿no es maravilloso Jesús?
No se hubiera parado como los rabinos. Hermana, muy bien, muchas gracias por venir a ver Hashafer. Regrésate a su casa, aprende a calentar las tortillas, porque en 2, 3 meses máximo ya te vas a casar. Qué bueno es Jesús. Ve Talmud, Josué hasta Malaquías, y en este momento ya podías empezar a hacer interpretaciones de la ley. Te estaban enseñando a hacer interpretaciones de la ley. Decían, bueno, Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno, pero la palabra que utiliza en hebreo es Elohim, que es plural, que significa dioses. ¿Qué interpretación le das tú? Y el niño podía empezar ya a sacar ¿qué? Su interpretación. Bueno, sí, obviamente Moisés escribió Elohim porque tenía una idea de quién era Dios. Y la palabra que utiliza como uno no es uno en algo cuántico, no es una palabra cuántica, no es de número, no es de uno, sino es de una unión. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Conoces muy bien tu hebreo. ¿Quién fue tu maestro? El joven empezaba a sacar en Bet Talmud sus conjeturas, ya podía empezar a interpretar la palabra. Y la manera que se graduaban es llevaban otra vez a los estudiantes, los metían en la sinagoga y traían otros estudiantes de otra sinagoga y los ponían a enfrentarse los unos con los otros. Y decía, rabino de la iglesia de Portales, de la sinagoga de Portales, trae a tu mejor estudiante y yo voy a traer a mi mejor estudiante de la sinagoga, de la sinagoga central, y vamos a ponerlos en un duelo. Y los ponían enfrente de todos y uno hacía una pregunta. Moisés nos dijo que bla, ¿no? Y el contrincante tenía que responder a su argumento con otro argumento, mejor. Y el otro le contestaba con otro argumento. Y el otro respondía con otro argumento, hasta que llegara un punto donde el argumento de uno prevalecía sobre ¿qué? Sobre el otro. Eso lo vemos muy claro en los evangelios. ¿Qué es lo que hacían los discípulos, los rabinos? Venían ante Jesús y le decían, maestro, en la ley Dios nos mandó a apedrear a aquellas mujeres que fueran encontradas en adulterio. ¿Pero qué dices tú? Y Jesús les contestaba con otra pregunta. Ah, bueno, esto. Y yo también les voy a contestar, pero no les voy a contestar si no me responden esta pregunta. ¿El bautizo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? ¿Se dan cuenta cómo así aprendían? Yo te doy mi interpretación y tú dame la tuya y yo le sigo dando y tú le das y yo le doy y tú le das y yo le doy y tú le das, hasta que el argumento de uno prevalecía sobre el argumento de ¿quién? Del otro. Y los muchachos aprendían a hacer esto en Bet Talmud. Si el maestro le preguntaba, ¿cuánto es 4 más 4? ¿Cuánto es 2 más 2? Nosotros en nuestra mentalidad responderíamos ¿cuánto? Pues 4. Pero los rabinos querían hacer a sus alumnos entender la interpretación de la palabra, de la Torá, de la ley, del mensaje dado por Dios. Entonces les decía, ¿cuánto es 4 más 4? Y el muchacho les decía, ¿cuánto es 16 dividido por 4? ¿Sí entiende el muchacho? ¿Se dan cuenta? La escuela era distinta. Las matemáticas eran más divertidas, ¿no? Y en la edad de 17 años graduaban oficialmente de Bet Talmud. Una vez más, aquellos que habían podido defender su argumento y su interpretación eran pasados ¿a qué? A la derecha, y aquellos que no eran puestos ¿qué? A la izquierda. Dicho sea de paso, en esta escuela en Bet Talmud, era responsabilidad también de los alumnos aprender el negocio de sus padres. Una de las personas más capacitadas en la historia de los judíos y en la historia cristiana es Saulo de Tarso, a quien nosotros conocemos como. ¿Qué oficio tenía él? Hacía tiendas. ¿Cuál probablemente era el negocio de sus padres? Hacer tiendas. Yo estudié 1 año y medio mecánica allá en los Estados Unidos. Estaba estudiando, empecé teología allá, pero también estaba estudiando mecánica al mismo tiempo. Por si algún día me dejan de pagar, o ya no puedo vivir de eso, ¿voy a vivir de qué? Hermanos, si sus hijos no saben hacerse ni un huevo o cocinarse algo, enséñeles, porque es parte de la educación que Dios quiere para sus hijos. Ellos quieren que crezcan intelectualmente, pero que también ¿qué?
No, yo por eso soy profesionista, para no andar trabajando, ni andarme ensuciando, ni nada. Para eso fui a la escuela 5 años y me maté ahí porque estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo. Enséñele a su hijo un trabajo que pueda hacer con sus manos. ¿Vas a ser doctor? Amén. Muy bien, bravo. Pero también vas a aprender a hacer otra cosa. Y dentro de este sistema de educación, la persona aprendía a valerse por sí misma, porque era una educación integral. Alma, mente y cuerpo. Por eso, graduaban derecha, izquierda. A los de la izquierda, ¿qué les decían? Muchas gracias por participar, has llegado hasta aquí, has demostrado ser un buen judío, amas a Dios, vete a tu casa. Y les decían, hará el oficio de tus padres. ¿Qué le significaba? Dedícate a lo que tus padres se dedican. A Jesús, ¿cómo le decían? ¿El hijo de quién? ¿Fue a la escuela Jesús? Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 15. Búsquenlo, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 15. ¿Qué es lo que nos dice? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras si no ha estudiado? Y no era que era analfabeta Jesús. No es que no sabía leer y escribir, sí sabía leer y escribir, pero él no había ido ni a Bet Hashafer, ni a Bet Talmud. Jesús no fue a la escuela. ¿Saben quién le dio clases? El deseado de todas las gentes lo dice. María, su mamá. En el hogar, ella se tomó en serio Deuteronomio 6. Y les dirás cuando se levanten y cuando se acuesten. Todo su conocimiento bíblico, Jesús se lo debe ¿a quién? A María. Hermanos, padres de familia, yo también no tengo hijos. Padres, madres, la educación cristiana no empieza en el Seima, no empieza en el Asturias, no sé para dónde están, pero empieza en dónde? En nuestro hogar. Todo su conocimiento bíblico que tuvo Jesús, ¿quién se lo dio? Ay, es que estos chamacos son bien rebeldes, pastor, no. Es una unión de tres: casa, escuela e iglesia. Y cada una tiene que su parte en la educación. Por eso tenemos programas como Los Conquistadores. Porque la iglesia, en su misión con Dios, quiere cumplir con lo que Dios le encargó en educación a sus jóvenes. Quiere ofrecerles la salvación, pero también prepararlos para el servicio. Ese es el ministerio juvenil resumido en 2 palabras, ¿sí o no? Salvación, que conozcas a Dios, que tengas un encuentro con Dios, que seas discípulo de Jesús y que estés preparado para servirle en la manera que Él te llame. Pobres de los que poncharon porque se tenían que ir a sus casas para hacer lo que sus padres hacían. A varios de nosotros ya nos hubieran mandado desde Bet Hashafer, no, váyase a su casa. Venía la tercera y última escuela, Bet Midrash. Bet Midrash es una palabra que también se enseña para enseñanza, pero es más estudio, casa del estudio. Y lo que ocurría en Bet Midrash, ahora los Talmudim, los discípulos que habían graduado de Bet Hashafer, tenían la oportunidad de presentarse con un rabino de a de veras, un rabino. Y los rabinos eran caracterizados por sus mantos que tenían. Ustedes han visto películas, ¿verdad? Y siempre los rabinos, los doctores de la ley tienen un manto ¿de qué color? Blanco. ¿Y tiene rayas de color qué? Azules, negras o doradas o plateadas, ¿no? Y siempre ven al rabino que está en las películas
Muy digno el hombre, ¿no? Porque era una de las personas más preparadas de su tiempo. Si alguna persona tenía un doctorado en la historia judía, ese era uno de los rabinos. ¿Y qué es lo que hacían los alumnos cuando graduaban de Bet Talmud a la edad de 16, 17 años? Ellos decían, no, pues a mí me interesa estudiar esto bajo ese rabino, bajo ese maestro. Y se presentaban delante del rabino y le decían, rabino, por favor, tómame como uno de tus alumnos. Y mi mamá te mandó 500 pesos para que me aceptes a mí. Y el rabino, porque se buscaba de que el rabino también recibiera algún tipo de paga por su trabajo. Porque Bet Midrash duraba de la edad de 16, 17 años a la edad de 25 años. Servicio y especialidad y todo. Y venía el Talmudim, el alumno, el discípulo, y se presentaba, maestro, por favor, tómame como uno de tus alumnos. Gradué con 99.9% de Bet Talmud. Por favor. Y también te mandamos esto para que consideres. Y el rabino decía, muy bien. ¿Qué es lo que dice Malaquías? ¿Cuál es la interpretación que le das a Malaquías 3, bla? Y el alumno, muy bien. ¿Y qué interpretación le das y los cuestionaba? Quería saber qué tan bien estaban en su conocimiento de la palabra de Dios, pero también en su interpretación de la palabra de Dios. Porque había diferentes maestros y cada maestro tenía su propia ¿qué? Interpretación. La ley nos dice esto y nosotros lo interpretamos como esto, pero tú, Jesús, ¿qué dices? Bueno. Cada maestro tenía su yugo. Cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, cuando Jesús dice, llevad sobre vosotros mi yugo. Nosotros nos imaginamos la que le pone a la yunta de los bueyes arando. Lo que se denominaba yugo para ellos, y era representado por el talid, esta manta que ellos tienen se llama talid. Y Dios se las había mandado a hacer en el libro de Números. Les dijo, y pondrán borlas al final de sus mantos, para que se recuerden de los mandamientos. Entonces todas las borlas que tenían los mantos les recordaba, como el rosario, ¿no? Que vas bajando y orando y rezando, perdón. Esto les recordaba cuáles eran los mandamientos, cuál era el pacto que tenían con Dios. Y de hecho, no sé si ustedes tienen amigos judíos. Los judíos ortodoxos se ponen una camisa adentro, es como su ropa interior, se ponen una camisa que es un manto, y a veces a los lados le cuelgan estas borlas blanquitas, azules. Si conocen a algún judío, tal vez lo han visto, judío ortodoxo, y pueden ver esto. Es porque ellos siguen poniéndose el talid, siguen llevando el yugo de su maestro. Entonces cuando Jesús dice, llevad sobre vosotros mi yugo, lo que Jesús estaba diciendo, pónganse mi enseñanza, pónganse mi interpretación de la ley, cúbranse con mi interpretación de la ley. Y recuerden cuáles son los preceptos que les he mandado. Entonces cuando el Talmudim, 16, 17 años, se acercaba a Jesús, a algún maestro, y le decía, maestro, quiero ser tu Talmudim, quiero ser tu discípulo. Después de examinarlo y de analizar los bienes que le iba a otorgar, ¿verdad? El maestro decía, muy bien, y se quitaba el talid. ¿Y Poncho? ¿Pasa? Se quitaba el talid, y lo que hacía, una vez ya lo había analizado, le había hecho preguntas, ya te hice las preguntas, ya me contestaste bien, pasó, acepté lo que me ofrecieron sus padres, yo le ponía el manto, y le decía, Lej Aharay, ven, sígueme. Y es bien interesante, y donde quiera que yo como rabino iba, Poncho me iba a seguir porque él era mi Talmudim. Y si yo me sentaba, Poncho también se sentaba. Y si no comía carne, Poncho también no iba a comer carne, iba a ser vegetariano. Todo lo que hacía el maestro, pues, gracias Poncho, te quito el talid, gracias. Todo lo que hacía el maestro, lo hacía ¿qué? El discípulo. Si el maestro se levantaba, ¿el discípulo qué?
Si el maestro dormía con una piedra como almohada, ¿el alumno qué? Si el maestro se vestía de cierta manera, ¿el alumno qué? Ahora le llamamos fan. Lej, ajaray, ven, sígueme. Gamaliel, uno de los más impresionantes maestros e intérpretes de la ley en el tiempo judío, en algún momento tuvo 80 estudiantes, 80 talmudim. Entre ellos, Saulo de Tarso. Ahí en el cielo le voy a preguntar, oye Saulo, ¿cuánto le diste a Gamaliel para... ¿Cuántos vestidos y cuántas libras de oro y de plata, cuánto le diste o no? ¿Qué le ofreciste? ¿Un camello, una vaca? Para que te aceptara, porque le tenías que pagar al maestro por tomarte. Y en la historia solamente ha habido 2 rabinos que llaman a sus propios discípulos. La mayoría, todos, el discípulo iba y se presentaba delante del maestro y le pedía, quiero ser tu discípulo, y le daba razones por las cuales debería de ser su discípulo. 2 personas solamente llamaron a sus propios discípulos. Uno, el rabino Gimel ben Jamín, Ben hijo de Jamín. Yo sería Aharón en hebreo, Ben Daniel, Aarón hijo de Daniel, si fuera rabino y fuera en esos tiempos, así me llamaría. No sería García Fragoso mi apellido, sino Ben Daniel. Y este rabino Gimel, alrededor de 70 años de Cristo, fue la primera persona en la historia de la educación judía que llamaba a sus propios discípulos. Que buscaba a los discípulos, en lugar que el discípulo viniera a buscarlo, él buscaba al discípulo y decía, Lej, ajaray, ven, sígueme. Porque él quería que todas las personas podrían ser discípulos si les daba la educación correcta. Cualquier persona puede ser un discípulo, cualquier persona puede ser el mejor de los mejores si se le da la educación correcta. La segunda persona en la historia que llamó a sus discípulos fue ¿quién? Yeshua ben Joseph. Jesús, hijo de José. No a cualquiera llamaban para ser discípulo. Si tú no habías graduado de los mejores en Bet Hashafer, no podías ser Talmudim. Y si no graduabas de los mejores en Bet Talmud, no podías entrar a Bet Midrash. Aquí habría como unos 2, 3 discípulos nada más, ¿no? Solamente los mejores de los mejores de los mejores podían llegar a ser discípulos de un rabino. Ahora vamos entendiendo por qué tanta gente siguió a Jesús. Si nos damos, no me vean raro, hermano. ¿Si nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Y estando en el mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, Simón llamado y Andrés su hermano, que echaban la red sobre las aguas porque eran pescadores. ¿Habían pasado Bet Hashafer? Es más, la costumbre judía decía que solamente un rabino podía tener alumnos, discípulos talmudim, a la edad de 50 años. Porque a la edad de 50 años tenías la autoridad de interpretar las escrituras y de tomar otra persona para enseñarla. ¿Cuántos años tenía Jesús? Tenía 50. Bajo esa ley yo no estaría aquí, hermano. Puro adulto estaría, adulto mayor de 50 para arriba y hombres. Solamente ellos pueden interpretar la palabra. Y Jesús no solo no fue a la escuela, sino estaba llamando discípulos, y no solo los discípulos venían, solamente hubo uno que se llamó a sí mismo. ¿Sí se acuerdan? Judas. Es lo que en la Biblia no lo dice el deseo de todas las gentes. La Biblia dice que se le acercó uno y dijo, quiero ser tu discípulo. El único que siguió la regla, ¿no?
Y fue el que salió mal, porque quiso. Yo no sé cuántos mantos tiene Jesús. Yo no sé cuántos talits tiene Jesús. Ha de tener bastantes. Porque ha llamado a mucha gente de muchas maneras. Y es interesante para terminar lo que Jesús les dice en el versículo 19 del Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Les dice, venid en pos de mí, lej aharai, y yo os haré pescadores de hombres. La educación de estos hombres iba a recaer ¿sobre quién? Sobre Jesús. Jesús mismo iba a ser el maestro, Dios mismo iba a ser el maestro de estas personas. Dios mismo las iba a educar. Dios mismo las iba a transformar. Porque según el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, en su lista original de 12 discípulos, tenemos 2 que les decían los Boanerges. ¿Qué significa Boanerges? Tú dile hijo del trueno hoy a alguien en el metro o en el camión a ver qué te contesta. Dice, ay, ese es bien hijo del trueno. Eran pacíficos, los muchachos eran tranquilos, calmados, muy pan de Dios eran. ¿Verdad que sí? Eran de esos esquineros que andaban asaltando a la gente. A ver, tu celular, por favor. Ándale. Hijos del trueno, del cual era Juan, y Juan se convirtió en el discípulo ¿qué? La transformación iba a ser por parte de ¿quién? Jesús iba a transformar a estas personas. Tomó un ladrón ratero llamado Leví Mateo. Tomó un asesino llamado Saulo de Tarso. Tomó una mujer de procedencias judiosas llamada María Magdalena. Tomó a Simón el celote sicario, porque mataba gente, le cortó la oreja a uno, no Pedro, era otro. Le cortó la oreja a uno, ¿no? Si nosotros viéramos a Jesús el día de hoy, Jesús traería una pandilla con la cual nosotros no nos quisiéramos juntar. No, hombre, Pedro es del barrio, ahí bien mal hablado el muchacho, no, hombre. Tira unas palabrotas. Y es temperamental y cabezón y dice y hace cosas. Y mira Juan, no, hijo del trueno y su hermano. Y ese ladrón Leví Mateo. Y Zaqueo y chaparrito, pero lo que le falta en tamaño lo tenía para ser ladrón el tipo. Y ya viste María Magdalena, no, un rabino no hace eso, un rabino no se junta con esa gente. Yo no sé quién tú eres. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé si podrías pasar Bet Hashafer o te poncharían luego. Jesús, el día de hoy está pasando por Sadi Carnot, junto a la iglesia central, y se quita su manto, y trae varios puestos, ¿no? Y a la persona que quiere se lo pone encima, y le dice, Lej aharai, ven, sígueme. El libro de Hechos, capítulo 4, cuando Pedro y Juan se metieron en el embrollo por haber sanado al paralítico en la puerta, ¿sí se acuerdan? Al dar testimonio de su fe, porque sabían que los rabinos sabían que Pedro era medio miedosón, parecía que era muy macho el tipo, pero era medio miedosón. Porque cuando dijeron, tú eres discípulo de este, ¿y qué dijo Pedro? Hasta maldijo, ¿no? Le salieron las palabras que tenía antes como pescador. Los rabinos dijeron, bien fácil, bien collón, le decimos algo y se va a asustar, le vamos a decir, te vamos a meter a la cárcel y se va a asustar y va a dejar de hablar. Porque es lo que dice el relato bíblico en Hechos 4, ¿no? Que los sacerdotes y los maestros le dijeron, no pueden estar hablando de Jesús. O los vamos a meter ¿a dónde? A la cárcel y les vamos a dar sus buenos latigazos.
dijeron, no, con esto se callen. Se hacen los muy machos, pero no. ¿Y qué le contesta Pedro? ¿Es mejor agradar a quién? ¿A Dios? Antes que a los hombres. Y el versículo inmediato dice, y ellos entonces al ver el denuedo de Pedro y de Juan, supieron que habían estado con Jesús. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que se junta con la bola, ¿a quién se va a parecer? Acuéstate con lobos. ¿Y qué va a pasar? Te vas a enseñar a aullar. Júntate con Jesús. ¿Y a quién te vas a parecer? Júntate con Jesús. ¿Y a quién te vas a parecer? Ahora entendemos el discipulado. Entendemos por qué esos jóvenes, dejándolo todo, pararon y siguieron a quién. Cada uno con su manto de... Y chavos, todos pensamos que Pedro era un señor ya de 50 ahí, ¿no? Por lo cabezón que era, y probablemente tenía menos de 30 años, porque ningún maestro llamaba a un alumno más grande que él. Jóvenes, que cuando Jesús murió, también los dos, Dulce. Pónganse todos y pónganse en una fila por aquí, por favor, viendo hacia allá. Imagínense que Jesús llamó a los 3 y Jesús se quitó su yugo, se quitó su enseñanza, su interpretación de la ley y se la puso a discípulo Francisco y le dijo, Leja Jaray. Cuando Jesús muere, ¿quién lleva el yugo? Francisco. Entonces Francisco le llama a Poncho y Francisco pone el talid a Poncho. Francisco le pone el talid ¿a quién? A Poncho. Y Francisco muere. Ahora, ¿quién lleva el yugo? ¿Quién lleva el talid? ¿Quién lleva la interpretación de Jesús? Poncho. Ahora, Poncho, ponle el talid a Dulce, por favor. Porque ya cambian los tiempos, también aceptamos mujeres, ¿no? Jesús llama a mujeres. Ahora, ¿quién? Y Poncho también. Lo siento, Poncho. Sí, puede ser. Ahora, ¿quién lleva el talid? De una manera Jesús seguía enseñándole a las personas. Porque esto, gracias. Porque esto representaba la enseñanza de ¿quién? De Jesús. Y lo que Jesús me enseñó a mí, yo se lo voy a pasar a ¿quiénes? A mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, a las personas que conozco. Para que cuando yo muera, ¿quién tome mi lugar? Y así el evangelio de Jesús siga ¿qué? Salvación y servicio. Lej Jaray, venid en pos de mí, yo voy a convertir de ustedes personas mejores de lo que ustedes se soñaron. Hasta se va a sorprender la gente, ay no, este era bien diablillo y mira cómo. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos? No se me queden viendo así, ¿entendemos? Yo quiero terminar con un llamado. Jesús tiene muchos mantos, tiene muchos yugos, pero no hay suficientes personas que lo quieran llevar. No hay suficientes personas que dejándolo todo, le sigan para ser transformados, para ser salvos y para ser una fuerza de servicio que impacte al mundo. Hay pocas personas. Jesús está pasando el día de hoy por aquí y quiere ver quién acepta ese llamado, quién quiere ser transformado. Si eres María Magdalena, no importa. Si eres Pedro, no importa. Si eres Juan, no importa. Si eres Leví Mateo, no importa. Si eres Pablo, no importa. Si eres quien eres, no importa. Dios te puede transformar y quiere que lleves su yugo para que el evangelio de Cristo siga siendo predicado, para que la interpretación de nuestro Maestro
sucesión apostólica, ¿no? Siga siendo predicada. Mi llamado primero va a los conquistadores. Y guías mayores, porque también hay. Jesús les dice, Lej Aharai, ven, sígueme. ¿Quieren ustedes responder ese llamado? ¿Quieren ser transformados? Aunque reprobaron quinto de primaria o lo que sea. ¿Quieren responder ustedes ese llamado? Si quieren responderlo, póngase de pie. Si quieren responderlo, pues si no, no se pongan, ¿no? Yo ya estoy de pie. Dios está buscando personas que tomen su manto. Personas que puedan seguir a Jesús y que prediquen lo que Jesús enseñó y que vivan lo que Jesús enseñó, que se cubran bajo el manto, bajo el talid de Cristo. Lej Aharai, ven, sígueme. Ahora la congregación, no importa si ya estás más de 30 años, o si tienes 50, o si estás joven. Jesús pasa por la iglesia central y te dice, ven, sígueme, Lej Aharai. ¿Vas a contestar ese llamado? Si lo haces, ponte de pie. Jesús nos quiere transformar. Jesús quiere que seamos nuevas personas. Quiere capacitarnos y volvernos en algo que ni nosotros mismos pensamos que podríamos llegar a ser. Dios quiere hacerlo contigo. Así como estamos de pie, vamos a cantar el himno número